Hola, que Dios te bendiga. Este es el episodio 5 de El Evangelio Práctico y comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el Evangelio y las relaciones humanas. Y el versículo base que vamos a ver el día de hoy es Salmos 103:10, que dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el objetivo del día de hoy es descubrir cómo el Evangelio transforma nuestra vida social, cómo el Evangelio transforma nuestras relaciones. Las relaciones humanas probablemente sea el área más difícil que tenemos que enfrentar los humanos, porque donde hay humanos hay desacuerdos, pero la manera en que manejamos estos desacuerdos depende de nosotros mismos. Si creemos en el Evangelio, la manera que nos tratamos entre nosotros cambia drásticamente, o por lo menos debe hacerlo, debe cambiar drásticamente. Y el día de hoy vamos a hablar de 3 maneras en que cambia la manera en que tratamos a otros en nuestras relaciones cuando entendemos bien el Evangelio. Y la primera de ellas es que si entiendes el Evangelio, amas de tal manera que haces lo que es mejor para el otro. 1 Corintios 8, 10 al 13 dice lo siguiente: Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Muchas veces, como cristianos, como cuando conocemos el cristianismo y el evangelio, sabemos que tenemos mucha libertad y pensamos solamente en nosotros mismos. Decimos, no importa lo que diga la gente, no importa lo que ellos opinen, no importa lo que ellos piensen. Si para mi conciencia está bien, entonces lo haré, voy a hacer esta cosa. Pero la Biblia dice que por amor a mis hermanos debemos ver las necesidades de los demás antes que hacer uso de nuestras libertades. Si creemos en el Evangelio, tenemos un Salvador que vio nuestra debilidad y entregó su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos entregar un poco de nuestra libertad por amor a nuestros hermanos. Entonces, cuando tenemos el Evangelio, entendemos que debemos amar a nuestros hermanos porque fuimos amados por Jesús nosotros primero. Acá este es un ejemplo de que las personas, los judíos, pues no creían en ídolos, los ídolos no son nada. Entonces ellos fácilmente se iban a sacrificar a los ídolos y se lo comían porque pues el ídolo no es nada. Pero los gentiles que tenían muchos ídolos antes, era difícil comer de los ídolos porque de eso venían y pensaban que se contaminaban. Entonces el apóstol Pablo le dice a los judíos: si a tu hermano le es ocasión de caer que tú comas de los ídolos, entonces no lo hagas. Que tu libertad no sea tropezadero para tu hermano. Eso es lo que habla esta palabra. Dice Romanos 15:3: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice esta palabra. Entonces no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. El segundo punto es que si entiendes el Evangelio, no vives para agradarte a ti mismo, sino para los demás. Todas las necesidades que tenemos como cristianos ya fueron satisfechas en Cristo y su obra en la cruz. Entonces podemos desprendernos de nosotros mismos y empezar a vivir para servir y para amar a otros. Si ya fui perdonado por el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, si ya fui aceptado, si ya fui infinitamente amado por nuestro Señor Jesucristo, si tenemos la protección y la provisión de nuestro Señor Jesucristo,
ahora somos libres para amar, ahora podemos amar libremente. Dice 1 de Juan 4, 19 y 20, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si tú ya no tienes condenación porque tienes a Cristo Jesús, si Él ya entregó su vida por ti, entonces tienes la libertad para entregar tu vida por los demás. Si tú ya estás completo en el Señor Jesús, tienes la libertad para entregar tu vida por los demás. Nosotros podemos amar porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces puedes bendecir con libertad incluso cuando te traten mal, porque tienes al Señor Jesús. Puedes dar con generosidad a otros cuando te pidan, porque Jesús ya dio todo por ti. Puedes abrazar al que te traiciona, porque el Señor nos abrazó aunque nosotros somos pecadores. Puedes perder un argumento antes de destruir una relación, porque Jesús ya dio su vida por ti. Entonces Romanos 14, 1 al 3 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces vemos cómo puede haber diferencias, pero lo que prevalece sobre todo es el amor entre hermanos. Eso es lo primero. Acá en Romanos está hablando de que los gentiles, ellos podían comer de todo, siempre han comido de todo y nunca lo han visto mal. Y obviamente los judíos tenían su comida específica que era pura, que era buena, y que Dios le había dicho en el Antiguo Testamento que solo podían comer de eso. Entonces ahora que son cristianos, pues los gentiles comen de todo y los judíos están juzgando. Judíos están comiendo solo legumbres y los gentiles los están menospreciando. Y aquí dice que no es por comida ni por bebida, sino es misericordia y es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Que no nos podemos menospreciar o juzgar por esas cosas. Bueno, y número 3, si entiendes el Evangelio, edificas, no destruyes. Si entiendes el Evangelio, edificas, no destruir. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, edificarnos significa construirnos, significa ayudarnos a crecer. Y vemos en la palabra de Dios que dice que la palabra de Dios edifica, o que la oración edifica, o que ayudar materialmente a los hermanos edifica, o dar tiempo y escuchar las necesidades y lo que están pasando edifica. Entonces nosotros debemos tener esa actitud con las demás personas, tratar de edificar, no destruir. Y que Jesús murió por nosotros significa que Él es el cimiento sobre el que edificamos una vida plena, segura y de fe. Entonces podemos construir a otro cuando tenemos el verdadero cimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. También dice Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, siempre debemos pensar cómo esto que le voy a decir o cómo esto que voy a tratar va a edificar, va a construir, cómo esto va a hacer bien a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia. No voy a ir a echar todo a perder, no voy a ir a destruir, voy a ir a edificar. Entonces, si creemos en el Evangelio, no vamos a hablar para destruir la vida, la reputación o la felicidad de otro. Vamos a hablar para edificar su fe y su vida completamente. Entonces, para terminar,
les quiero pedir que seamos creyentes en el Evangelio que cambie nuestra manera de tratar a los demás. Vivimos para hacer lo mejor para los demás. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para amar porque estamos completamente amados en Cristo Jesús y vivimos para edificar a nuestros hermanos. Entonces, que esa sea nuestra actitud porque creemos en el Evangelio. Bueno, este ha sido mi enseñanza. Este es el episodio número 5 y seguimos con esta serie. Que el Señor los bendiga. Gracias a todos los que me han estado escuchando.